realmente absortivo, ¿verdad? Se van a encargar de absorber los nutrientes o el agua. Y aquí va a haber un mayor recambio inmunológico, por lo tanto, la cantidad de células linfoplasmocitarias suele ser un poquito mayor que lo que veíamos en el estómago. Aún así, no es una cantidad exuberante, pero sí. Y también existe la tendencia que se formen las llamadas folículos linfáticos, ¿verdad? En distintos segmentos, no como en el estómago, que no lo veíamos. Y las podemos encontrar. Bueno, al igual que en todos los segmentos del tumor digestivo, aquí va a haber asiento de numerosas enfermedades, empezando desde las inflamatorias hasta las neoplásicas. En los inflamatorios vamos a tratar de los divertículos con sus complicaciones como la diverticulitis, la inflamación, los abscesos, y también vamos a ver la enfermedad hepatointestinal, que tiene sobre todo dos enfermedades básicas que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que tienen características muy definidas que las pueden diferenciar claramente. Ahora nos vamos a enfocar en los divertículos. Bueno, ¿qué les puedo enseñar de los divertículos? La mayor parte de los divertículos que encontramos en el colon y que encontramos en el adulto son divertículos falsos. Eso quiere decir que existen divertículos verdaderos, que generalmente son congénitos. Histológicamente, ¿alguien sabe cómo se diferencian estos tipos de divertículos? ¿No? Los divertículos verdaderos, como los que suceden en el intestino delgado, en el intestino de Escherichia, en el intestino de Merkel, tienen como componente todas las capas del intestino normal, nada más una dilatación que sobresale hacia fuera de la línea normal del tubo digestivo. En cambio, los divertículos que se forman en el adulto, que tienen que ver con esta enfermedad diverticular, son divertículos falsos, porque realmente son producciones de la mucosa a través de las otras capas intestinales que pueden llegar a ser muy profundas y abrirse paso al tejido adiposo periférico. La diferencia histológica es clarísima, ya vamos a ver imágenes de esto. ¿Cuáles son las causas que lo producen? Generalmente aumento de presión intraabdominal, una escasez de dieta de fibra, alteraciones del hábito evacuatorio, que son causas visibles también de esta enfermedad. Bueno, esto ya lo mencionamos. Bueno, el sitio donde lo observo con mayor frecuencia es a nivel del colon izquierdo, sobre todo en el colon sigmoide en el 90% de los casos. Vamos a ver que aquí, cuando hay asiento de enfermedades inflamatorias sobre el divertículo, hay una extracción de la lámina propia por infiltrado linfoplasmocitario, puede llegar a haber complejos linfocapsulares, la extracción de mucina y también puede haber metaplasia de células de panel. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que aquí podemos rescatar que los divertículos a veces pueden ser asintomáticos, otras veces pueden estar asociados a una enfermedad diverticular sintomática no complicada o sintomática complicada. ¿Cuáles son las complicaciones? Abscesos, fístulas, perforaciones y obstrucción. Algo que también debemos tomar en cuenta es que todos estos procesos pueden ser procesos dinámicos a través del tiempo. La misma enfermedad diverticular, como diverticulitis, puede sufrir procesos de agudización y descenso. Y eso va a condicionar que haya cambios preparativos, lo cual a su vez puede hacer que el tejido que se encuentra rodeando el divertículo se torne fibroso. Y eso a la imagen, cuando es muy crónico, puede llegar a fibrosar verdaderos segmentos a nivel del colon sigmoide y dar el aspecto de una tumoración. Esto en el caso de aquellos que no tienen una inflamación aguda tan severa y no se perforan. Pero en otros casos puede haber inflamación y descenso de inflamación y de repente la inflamación aguda domina y se torna en una verdadera enfermedad diverticular conocida como diverticulitis, que puede llegar a complicarse perforándose. Y el cuadro que produce es similar al que observamos en una apendicitis, con dolor abdominal, nada más que del otro lado del flanco, con dolor reflejo también y que se perfora como una peritonitis química. ¿Qué vemos en estas imágenes macroscópicas? Un segmento de colon. Lo más probable es que sea colon sigmoide, ¿verdad? En donde veo un área que está cubierta por tejido
de una peritonitis, pero antes de eso, formamos una gran masa tipo bulto y confundirnos también a la palpación y a veces hasta en las imágenes con un tumor sin que esto sea tumoral. Bueno, ¿qué vamos a ver en la microscopía? Dependiendo de si está inflamado o no, de si tiene algún cambio crónico, no podemos encontrar segmentos de mucosa normal o marcadamente normal. La lámina propia sí tiene la característica de estar expandida por el infiltrado linfotranspositario. Puede observarse complejos linfogranulares, puede observarse que hay menos mucina de la que normalmente debería verse, que acuérdense que el colon está dominado por enterocitos y células caliciformes, ¿verdad? Entonces hay mucho moho. Y puede haber metaplasia de células de Paneth, similar a la que veíamos en el estómago. La muscular y mucosal puede irse direccionando conforme a las cristas alargadas. Puede haber un acortamiento del intestino, esto es secundario a la fibrosis. Puede mostrar una fibrosis extensa. Puede observarse depósitos de hemosiderina, sobre todo en la submucosa, cuando se producen procesos de ulceración, reparación, ulceración, reparación. Puede indicar una enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando es un gran segmento muy inflamado que puede perder o ulcerarse, respecto de una úlcera por otra causa. Podemos encontrar cañitis, accesos críticos, accesos periverticulares y quistos, ¿no? Y es así como vamos a ver microscópicamente un diagrama. Segmento de mucosa, ¿verdad? Aquí tengo todos los componentes de la pared normal del colon. Tengo la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Sin embargo, en el segmento próximo veo esto. Hasta aquí llegó mi estructura normal. Hasta aquí llegó la muscular y veo que la mucosa se abre un paso a través de la pared espinal. Este ribete de tejido fibroso que veo es justamente una fibrosis tipo reparativa. Pero, bien, hasta aquí llegó la muscular. Lo mismo pasa acá. Este segmento vuelve a ser de mucosa aparentemente normal, ¿verdad? Y tengo capa muscular y de repente tengo otro segmento de mucosa que está atravesando y también mi imagen quedó acá. Entonces hasta aquí nos quedó el concepto claro, ¿verdad? Son producciones de la mucosa a través de todas las capas de la pared intestinal. Y pueden tener una dimensión variable. Miren que la de aquí no atraviesa la muscular, pero la de acá claramente la sobrepasa y se dirige al tejido adiposo periintestinal. Hasta aquí hemos entendido el mecanismo del divertículo. ¿Sí? ¿No? ¿Ya me perdí? ¿Qué parte? Ya, creo que parte. Todos estamos hablando de divertículo. La composición. Bueno, la definición era segmentos de mucosa que atraviesan todas las capas de la pared intestinal, ¿verdad? Y justo lo que nos está demostrando es esta imagen. Toda la parte superior que tengo aquí es mucosa, claramente. Bueno, no tan claramente, pero esta distancia sí me permite ver las cristas, ¿verdad? Y el contenido granular inferior, seguido de submucosa y aquí muscular propia y lo de acá serosa. Pero de repente veo este segmento de mucosa como atraviesa, rompe o se abre paso a través de la muscular propia y de la submucosa y se dirige directamente al tejido adiposo. Entonces estoy demostrando el concepto que tengo, ¿verdad? Un segmento de mucosa que básicamente atravesó todas las demás capas de la pared. ¿Ahí sí? Mejor, listo. Ahora, en este caso será un divertículo inflamado o no. ¿Tendrá alguna complicación? En este caso. No, ¿verdad? Pareciera que no. Veo todas las capas y aquí veo una superficie intensa que es un artefacto de corte. Y es más, si tuviera aquí una perforación, esto estuviera lleno de células inflamatorias. Y luego paso a ver un corte transversal de la misma área a través de los ojos diverticulares. Cada uno de estas luces representa un ojo diverticular, es decir, un área en donde la mucosa empezó a producir. Y por eso no tengo acá más
área sana. ¿Acá qué tengo? ¿O qué no tengo? ¿Mande? Hay mucha vascularización. ¿Puedo distinguir en qué capa estoy? No. Y miren algo que me dice, estoy viendo toda una pared. Primero, que acá tengo este segmento como de una luz. Y acá tengo un segmento que se ve una celulita superficial que lo más probable es que sea la celosa. Pero todo el recorrido, todo el trayecto de esta pared no puedo definir ninguna capa. ¿Qué me queda acá? Vestigio de la mucosa que había, sí. Este tejido necrótico que es muy finito y está como que tapizando todas las áreas denudadas. Me queda segmento de la submucosa, si lo adivino probablemente sea este sector por continuidad en donde tengo mucho tejido fibroso. Y es una fibrosis hialina, se ve que es más rosado, un rosado más intenso de lo que normalmente vemos en una submucosa. Y luego tengo este segmento, que debería ser capa muscular, pero está totalmente reemplazado. ¿Por qué? ¿O quién está reemplazando esa capa muscular? O sea, hay muchos linfocitos, pero hay estas estructuras no son folículos. Sí son una estructura linfática, pero no son folículos. Más que linfática, es una estructura reparativa que está conformada por macrófagos. ¿Qué son? No son linfocitos, son macrófagos. Histocitos. ¿Cómo se llama? Miren, en esta gran célula con estos núcleos periféricos, este tejido de granulación, que tiene células gigantes multinucleadas. Todas estas tejidos de granulación y estas estructuras redondeadas, en la periferia, son las células gigantes multinucleadas. Vemos que algunas no están distribuidas todas en la periferia, sino que están agrupados, siguen siendo células gigantes multinucleadas, y este es un cambio reparativo. Y hace acá lo mismo, veo mucha fibrosis, veo aquí algo de tejido adiposo, pero no puedo distinguir claramente la cerosa. Todo esto es, como les decía, el otro extremo de las lesiones. ¿Por qué? Porque he tenido cambios reparativos muchos. Y es esto lo que observo cuando tengo una fibrosis debido a enfermedad divertida. Y aquí tengo la parte intermedia. Si lo leyera mucosa sana, casi sana, lo otro era ya un vestigio de un proceso inflamatorio de repetición que ya causó fibrosis, y ya no tengo vestigio de lo normal. Aquí tengo un proceso inflamatorio activo. Este es un divertículo cortado a través de su longitud y puedo ver la mucosa, y en esta área que se encuentra, acá ya tengo tejido adiposo, tengo algo de capa muscular y serosa, pero se está abriendo paso a través de estos componentes, ¿verdad? ¿A quién les recuerda esto? Ya lo vieron el ciclo pasado. Parece una arteria. Parece arteria, pero no. ¿Nadie? Parece una apéndice. Bien, no es completo, pero tiene ciertos parecidos, es bueno. Esto es lo que estoy señalando, mucosa, ¿verdad? Y esto que tengo aquí en el cráneo, también es mucosa, chicos, solamente está deludada, erosionada, y como se empieza a necrosar, se desprende y se va hacia la luz. Aquí ya tengo una lámina propia que tiene mucho fibrado inflamatorio. Si ven cómo lo oscurece, cómo no me deja ver nítidamente los bordes glandulares. Y otra cosa que tengo, que no tuve en la primera imagen, es esto. ¿Qué es esta estructura? Acúmulo linfoide. Ajá. Parece como. También lo tengo acá, también tengo acá. Son folículos linfóides. Esto tiene una inflamación mixta. La presencia de folículos linfóides me está diciendo lleva bastante tiempo, que hay cronicidad, pero la erosión y la cantidad de polimorfos que hay en este tejido
Está bien. Bueno, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, ya cambiamos de tema. Mientras esto era la enfermedad intestinal era un proceso anatómico al que se agrega un proceso inflamatorio, aquí yo tengo un proceso inflamatorio que puede llegar a ser muy severo y que tiene base inmunológica. En otros casos, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa, voy a ver que está asociado con otro tipo de procesos y a veces también con enfermedades autoinmunes, no en todos los casos. Bueno, empezaremos con la enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la enfermedad de Crohn? El primero, el más importante, es que es una enfermedad segmentaria. Y no es que sea el único, sino que es el que me va a ayudar a reconocer en qué espectro me encuentro. Si es colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, macroscópicamente. Es una enfermedad segmentaria. Otro criterio importante es una inflamación transmural. ¿Qué quiere decir una inflamación transmural? Dilo. Pasa toda la... Se encuentra en todas las partes. Aquí vamos a tener la presencia de granulomas no gaseosos y úlceras fisurantes profundas. La enfermedad de Crohn generalmente tiene afectación biliar. Como se distribuye en partes, la podemos encontrar no solamente en el colon, sino que podemos encontrar en el intestino delgado y a veces puede llegar incluso a estómago y esófago. Es muy raro, pero puede. Se encuentra relacionado a un aumento del riesgo de tener carcinoma colorectal, mientras más grande, más extensa, más severa sea el proceso, hay mayor riesgo. El 50% de los pacientes tiene ileocolitis, es decir, afectación biliar. Alrededor del 20% de los pacientes pueden tener una enfermedad autolimitada y algunos pacientes, aproximadamente el 30%, van a tener una enfermedad perianal. Dentro de su fisiopatología, bueno, no tiene una fisiopatología clara, sin embargo, se sabe que hay factores inmunitarios asociados a esta enfermedad, tanto así que puede ser per se sus inicios confundidos con una intolerancia al gluten, a la lactosa, y luego ya ver cuando se hace la endoscopía el tipo de lesiones que están formando. Etiología: idiopático en el 90% de los casos, asociaciones con tabaquismo, también con actividad física escasa, privación del sueño, infecciones concurrentes, especialmente por salmonella y campylobacter. También puede estar asociado con la presencia de Mycobacterium para tuberculosis y con la medicación. No hay un medicamento específico que esté 100% asociado a la enfermedad. Los síntomas, sobre todo dolor abdominal con diarrea, que esta diarrea puede o no ser una disentería. Hay fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal a veces puede ser difuso, dependiendo también de cuál sea la afectación, puede ser solo el marco cólico o también el hígado, como dijimos antes, en el 50% de los casos. Otras manifestaciones intestinales asociadas a la enfermedad de Crohn: iritis, uveitis, epidermitis. En piel, eritema nodoso de base inmunológica, edeema gangrenosa, síndrome de Sweet. En el hígado, colatitis anquilosante primaria, como sabemos, eso tiene una base inmunológica. En el riñón, nefrolitiasis. En el pulmón, asma, bronquiectasia crónica. Y otras enfermedades como pueden ser las neumonías de tipo organizativo mixtoténico. ¿Qué vamos a ver en la endoscopía? Nos va a decir el endoscopista, lo primero, úlceras aftosis. También va a haber úlceras lineales serpiginosas, lesiones en parches, puede haber alguien fístulas, fistinosis y afectación del ilio terminal. Macroscópicamente voy a ver esto. Este es un segmento del colon que está abierto longitudinalmente y me permite ver en algunas áreas de la mucosa y en otras áreas me da una idea del grosor de la pared colónica. Está revestido en su borde antimesentérico por tejido adiposo, ¿no? Los apéndices epicrones
acá este segmento está normal, acá hay unas pequeñas úlceras aisladas, otro segmento normal y de repente esta gran úlcera que se nota que es profunda. Miren aquí donde estoy señalando, como incluso pareciera que ha perforado, ¿verdad? Entonces, esa es una de sus características macroscópicas principales, que son las lesiones en parche, saltadas. Acá tengo la formación de una fístula, en este caso un segmento de intestino que se adhirió a otro segmento. Esta es una fístula entero-enterita. Lo que hace la sonda canalada es que nos está mostrando el trayecto. Y veo lo mismo, ¿no? Veo aquí mucosa normal, aquí un área ulcerada, aquí hay tejido de granulación de una úlcera profunda. Microscópicamente, ¿qué voy a buscar? Características de actividad. ¿Qué me da la actividad? Es decir, la fase más aguda o agudización del proceso. ¿Cómo lo veo? Inflamación activa con forma de crititis. ¿Qué células voy a encontrar aquí? Inflamatoria, ¿me refiero? ¿Tiene inflamación activa? Polímeros nucleares, necrófilos, son mis células de inflamación aguda. Accesos crípticos, ¿qué quiere decir? Que los neutrófilos se van a meter en grandes cantidades en la cripta por accedantes. Ulceración, obviamente, una solución de continuidad para el tejido. ¿Cuáles son las características que me denotan cronicidad y me pueden decir cuánto tiempo de evolución? No específicamente, pero sí que tiene una larga evolución esta enfermedad. La presencia de metaplasia. ¿Cuáles son esas metaplasias? Metaplasia de glándula pilórica. Vamos a encontrar que hay una distorsión arquitectónica, esto como respuesta al proceso de ulceración, reparación. Pérdida de las criptas, atrofia de las criptas. Recuerden una cosa, las criptas normales son como tubitos de ensalada. No tienen que estar bifurcadas, no tienen que estar tortuosas, pero estos procesos de reparación continua las van a alterar arquitectónicamente. Y también me van a decir en el tiempo cuánto puede estar durando esta enfermedad. Hay linfoplasmocitosis basal, eso quiere decir que los linfocitos y los plasmocitos no van a estar tan acentuados entre las criptas, sino que van a tener la tendencia de agruparse un poco más en la base de la cripta. Fibrosis, y puede haber una hipertrofia estromal. Saltar lesiones, lo que quiere decir es lesiones de parche, lo que ya habíamos visto. Agregados linfoides transmurales. Pero estos agregados linfoides no son solamente en una capa u otra, sino que tienden a agruparse como forma de rosario, como que los agregados se disponen uno en secuencia de otro y se ven como un rosario. Granulomas no calcificantes, y esto es importantísimo cuando tenemos el cuadro clínico y vemos la úlcera y vemos la criptitis. Si aparecen los granulomas, hacemos un diagnóstico más certero. Úlceras fisurantes profundas, que las vemos también en la microscopía. Úlceras aftosas, que son pequeñas, no son aquellas úlceras que son pequeñas en la superficie y se profundizan y se ponen muy irregulares conforme están adentrándose en el tejido. Muscularización obliterante de la submucosa y algo importante, recordemos que en estos pacientes con mayor riesgo de tener cáncer podemos encontrar zonas de metastasis. Y en este punto debo mencionar algo. Muchas de estas características no son exclusivas de la enfermedad de Crohn, sino que también las puedo ver en la colitis ulcerativa. Entonces yo tengo que ser muy metódico para tratar de establecer cuándo es uno y cuándo es la otra, porque ante un cuadro clínico fase subaguda o fase reparativa puedo ver cosas similares. Y en muchos casos no puedo decir enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, sino úlcera profunda, con hipertanto, con criptitis, abscesos, etc. Corre la CDC con clínica, sospecha patológica, enfermedad inflamatoria intestinal. Porque esta también es otra patología en donde yo requiero, además de cuadro patológico, los datos clínicos. Y microscópicamente, miren, vamos a identificar regiones, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo en esta imagen? Esta región nuclear. Esto es mucosa, sobre todo, ¿no? Y algo de submucosa. Veo criptas que están normales.
comentarios, pero aquí está pasando algo que me llama mucho más la atención. Mi población glandular más inferior está como obliterada, ¿verdad? Hay menos de lo que yo veo en una mucosa normal. Y encuentro estas células. ¿Qué son? Células de pared. Es una metaclase de células de pared. Y tengo esta tendencia, miren, si bien es cierto, si hay muchos linfocitos, acá veo que algunas áreas están en la base de la célula. Entonces tengo cambios arquitecturales que me indican agudización o cronicidad. Cronicidad, metaclase de células de pared que me indica agudización o cronicidad. Cronicidad, todas las metaclases me indican cronicidad. Recuerden que para que haya una metaclase, que es un cambio adaptativo reversible, tiene que ya el epitelio estar como que agotando toda su capacidad de defenderse. Ahí es cuando muta, cuando cambia esa característica. Entonces, eso también me va a indicar cronicidad. La pérdida o atrofia glandular, cronicidad o agudización. Cronicidad, muy bien. El infiltrado linfoplasmocitario y neutrofílico que está entrando en el epitelio, cronicidad o agudización. Agudización, muy bien. Entonces tengo los dos signos, ¿no? Y como ya tengo metaplasia, como tengo distorsión y como ya sé el tema que estoy tratando, esto es enfermedad de Crohn. Siguiente imagen. ¿Qué está señalando la flecha? Pueden acercarse. Como tal la No, lo que mencionado en forma de rosario. No, no. Parece Son ser. glándulas. Son glándulas. Ajá. ¿Es una glándula? Sí, esto. Sí, porque mírales arriba. Ok, eso. Sí. Sí. Esta está señalando esto también, esa es una metaplasia de la delante de las células de panel y veíamos el citoplasma muy claro, ¿verdad? Como era glandular y muy rosado. Esto es más claro, pero es muy mucoso. Es de glandular. Hablamos de dos tipos de metaplasia. De la célula de panel ya la vimos. Esta es metaplasia de glándula pilórica. Y por lo demás tengo una disminución de la población glandular y tengo mucho infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario y neutrofílico. Acá. Aquí estamos Mucosa, con mucosa muscular. Ajá. ¿Y lo de acá? Ajá. Y ahí también muchos neurocitos empiezan a aparecer y a agruparse estas células de núcleos regulares y citoplasma muy abundante y puro. Esos son los quimiocitos que empiezan a confluir y a confluir, pero haciendo o formando un granuloma.
vascular está dominada casi por fibrosis y la serosa que está muy reactiva, que se está fibrosando, tengo estas estructuras redondeadas que están ubicadas una al lado de otra, es decir, en sucesión. ¿Qué era esto? ¿Perdón? El rosario. Díganlo fuerte, sin miedo. Estos ya no son granulomas, miren la diferencia. Los granulomas son más claritos, con células espumosas. Estos son como centros terminales. Estos son los folículos linfoides a manera de rosario. Y mientras los granulomas los voy a encontrar a nivel de la mucosa, estas estructuras las puedo encontrar en cualquier lado, pero es más común encontrarlos en la parte profunda. ¿Cómo dijo que se Y hasta llama? aquí nos vamos a quedar. Vengan leyendo esto para la próxima clase para poder hacer diferenciar con la colitis ulcerativa. Los centros germinativos dijo que son, ¿Qué cosa? esos centros germinativos dijo que son acúmulos linfoides. Claro, es como un centro germinal de un ganglio linfático. Son centros germinales reactivos, son hiperplasias folicular linfoidea. Y constan de centro germinal y la corona del linfocito. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, chicos. Venir leyendo para la próxima clase y ya vemos políticos y podemos hacer un cuadro diferencial de ambas cosas. Eso tendría que ser nuestro primer taller, ¿ya? Para el día, Martes. no hay clase. Ajá.